no sé por qué, pero de todas las villas y pueblos y de Palencia, pues Paredes de Nava es la que me persigue últimamente. Porque cuando estuve con el Papa hace 2 meses y medio, pues se arrancó el Santo Padre con 4 estrofas de los versos a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y entonces, cuando el jueves pasado estábamos ahí, todos los obispos que hemos sido nombrados a lo largo de este año en el encuentro con el Papa, y fuimos pasando uno a uno para estar con él, pues le dije, bueno, Santo Padre, la anterior vez usted recitó unos versos de uno de Paredes de Nava, Palencia, y aquí le tiene al obispo de los de Paredes de Nava y de Palencia. Entonces ahora ya me está recordando lo que le dije al Papa justamente el jueves pasado, a cuenta de estos versos que tenéis aquí en las paredes de vuestro ayuntamiento. Bueno, pues me resulta siempre agradable poder compartir con todo el pueblo de Dios pues unas ideas, unas inspiraciones que espero que os puedan ayudar a valorar todavía más de lo que hacéis, porque se ama lo que se conoce, y todo lo que es conocimiento y formación en la Iglesia pues nos lleva a ser mejores cristianos. Esa formación nos lleva a amar mejor eso es lo que es nuestro patrimonio físico, material, y sobre todo el patrimonio espiritual, que es nuestra fe. Y en este sentido, pues, me resulta, pues, como decía Diego, muy cómodo al estar en una diócesis por la que pasa el Camino de Santiago y otros caminos como el lebaniego y el olvidado y demás, pues en la conferencia episcopal estoy encargado de estos temas de religiosidad popular, piedad popular, de cofradías, y vamos a tener el encuentro nacional, Dios mediante, de lunes a miércoles, y pues me resulta también una conexión muy bonita. Estaremos celebrando el jubileo de Santa Eulalia de Mérida el próximo martes, y aquí el tener la presencia de Santa Eulalia en nuestra villa, en nuestro pueblo, pues nos pareció oportuno pues dirigir algunas nociones, quizá cosas que sabéis, pero en todo caso cosas que llevamos incorporadas en nuestro ADN cristianos por el bautismo. Cuando se nos da una catequesis o una lección cristiana, una charla, siempre el objetivo es refrescar eso que recibimos el día en que fuimos bautizados. Y en todo caso, si aquí hay personas que no se ven totalmente identificadas con lo que sería la fe católica, el hecho de estar viviendo en una cultura imbuida del cristianismo, todo lo que sea conocer la historia y tener unos datos de primera mano inciertos, pues nos ayuda mucho a entender cuál es nuestra identidad. Entonces, comienzo hablando de lo que sería la noción de martirio o de mártir. Entonces, si nosotros tomamos la palabra en el propio Evangelio y en los Santos Padres, el primer mártir, en el sentido técnico de la palabra, lo es Jesús, el Hijo. Porque mártir significa testigo, y Jesús, el Hijo de Dios, es el testigo del amor del Padre. Y obviamente, cuando uno da testimonio hasta el final, sin pensar en las consecuencias que le puede traer para su bienestar o para su propia vida, técnicamente esa martiría que dirían en griego, ese martirio que decimos en castellano, se convierte en entregar la vida, en derramar la sangre. Entonces nosotros nos encontramos con que el tema del martirio no debería ser algo puramente marginal, por 2 motivos. Porque mártires ha habido en las grandes persecuciones, como la de inicios del siglo IV, que fue la más cruel, donde tenemos la de Santa Eulalia, y luego ha habido oleadas de persecuciones, y en el mundo en este momento nosotros tenemos 397 millones de hermanos y hermanas cristianos de diversas confesiones que simplemente por el hecho de serlo, de ser cristianos, el hecho de ir a la Eucaristía del domingo supone para ellos un peligro cierto. Sus vidas, sus haciendas, por supuesto para su posibilidad laboral o su capacidad de ser ciudadanos de pleno derecho. Con lo cual, hablar de martirio en el siglo XXI no es un tema desfasado,
sino que es un tema en el que prácticamente la quinta parte de los cristianos que hay en el mundo es lo más cotidiano para ellos. Y este es un tema que me parece muy interesante que lo tengamos en cuenta, porque todavía vengo con la impresión de haber estado en Roma compartiendo unos días con obispos de todo el mundo. Y ya diré luego algún detalle impresionante de cuál es el día a día de la vida de muchos hermanos nuestros hoy. Siguiendo con el tema del martirio, obviamente en el Antiguo Testamento existía en la época de Jesús la convicción de que el hecho de ser profetas, todos los profetas, la convicción que había en aquel momento era que los profetas acababan mal, que los profetas eran perseguidos o despreciados. Y esta convicción ya está en la vida de Jesús desde el comienzo. El tema del martirio, por ejemplo, sabéis que el precursor de Jesús, su primo Juan el Bautista, es mandado a asesinar por Herodes en plena misión de Jesús. En los casi 3 años que Jesús vive de su vida pública, muy desde el comienzo, su vida ya está señalada por la tragedia, la de Juan y la de Jesús. Si os fijáis en el Evangelio de Juan, la manera en que lo presenta Juan el Bautista a sus discípulos es: he ahí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, en la expresión aramea que utiliza Juan, significa 2 cosas. Cordero, la misma palabra, significa para decir el siervo de Dios. Los cánticos del siervo de Isaías hablan de uno que, porque era fiel a Dios, en Isaías 45, todos los cánticos del siervo, al final este siervo terminaría derramando la sangre por haber sido fiel. Siervo de Dios, Cordero de Dios. San Juan Bautista lo señala así. Y luego, por supuesto, después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, vemos que ya desde el inicio, el arranque de aquella iglesia está marcado por la persecución y por el martirio. Y tenemos ahí al protomártir, a San Esteban, que es el primero que en los Hechos de los Apóstoles aparece derramando su sangre por Cristo. Y aquí ya hago un primer inciso. Fijaos que hoy, cuando estábamos viendo en la iglesia de Santa Eulalia la exposición de Campos del Nacimiento, cuando se estaba hablando los santos de la época antigua, pues ahí había representaciones de todo mártires, hombres y mujeres. Entonces, desde el inicio, en aquella primera iglesia, nos encontramos con que la posibilidad de derramar la sangre por Cristo era algo muy real. Hoy hemos visto varias tallas de San Bartolomé, tenemos la reliquia de Santiago, el mismo Pedro en el año 64, Pablo en el año 67, salvo Juan, todos los demás apóstoles nos consta que mueren martirizados. Cumplen la tarea que les había dicho Jesús y hasta los confines de la tierra y hacen discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles lo que yo os he dicho. De tal manera que lo que le constituye a la Iglesia como tal es el mandato que nos hace Jesús para que nosotros salgamos desde donde estemos para ir allí lo que son los confines de la tierra. Luego haremos, si queréis, una lectura concreta para nosotros de esto, porque justamente la Iglesia y el Papa Francisco, esto os va a sonar, ¿verdad? Habla muchísimo de una Iglesia en salida. ¿Suena esta expresión? Porque nosotros ahora hemos vivido en una Iglesia de cristiandad donde podríamos decir que el menú que teníamos cultural y religioso desde hace siglos y siglos y siglos era ser católicos. Eso tenía el régimen de cristiandad unas ventajas maravillosas, y aquí durante siglos y siglos y siglos, con toda paz, la gente aquí de Paredes y de toda esta zona de Castilla no se planteaba otra posibilidad que la de ser seguidores de Jesús, del Señor. La única opción que había en el horizonte era ser cristianos.
Y es admirable, y todos vosotros conocéis a nuestros antepasados, a nuestros familiares, con qué fidelidad han vivido su fe. Fijaos hasta qué punto la fe de nuestros antepasados ha sido la que es, para que todas estas fantásticas obras de arte que tenemos ahora, estos templos maravillosos, gigantescos, tantísimo arte, esto no se explica sin la convicción que han tenido nuestros antepasados de que nuestro destino natural era, siguiendo a Cristo, ir un día al cielo, y mientras estábamos pasando por este mundo, nos tocaba dar gloria a Dios y manifestar el esplendor de Dios, la grandeza de Dios, el amor de Dios a través de fantásticas obras de arte. Esto ha sido el día a día de generaciones y generaciones. Como veremos en nuestro caso, en el caso de Palencia, como diócesis, prácticamente desde el siglo IV, en el Museo Arqueológico de Palencia hay una píxide, hay un vaso sacramental de vidrio con el crismón, giro. Entonces es con lo que celebraban los cristianos de la Palantia de entonces, la Eucaristía. Entonces estamos hablando de que nuestra diócesis hunde sus raíces en una época muy remota, donde todavía esto era Roma. En la devoción de nuestros antepasados ha sido importantísimo la memoria y el culto de los mártires, porque en la catequesis, y esto yo creo que os acordáis todos, además de lo que era la doctrina cristiana, suena esta expresión, los que tenéis más edad, también se estudiaba la historia sagrada, ¿sí o no? Y la historia sagrada obviamente eran los grandes personajes bíblicos, pero la historia sagrada eran también y sobre todo los santos y las santas de la Iglesia. De tal manera que toda la catequesis femenina y todas las instituciones femeninas, pues las cofradías que eran de mujeres específicamente, estaban dedicadas a Santa Lucía, a Santa Águeda, a Santa Inés, a Santa Bárbara. Es decir, durante siglos y siglos y siglos y siglos, la mujer cristiana ha tenido como referencia, como ideal de vida, a nuestras grandes mártires. En el caso de Santa Eulalia, también es muy bonito situar geográficamente Palencia, porque en lo que podía ser la plenitud del Imperio Romano, la calzada que iba unos kilómetros al norte de donde estamos era la Vía Romana 34, que unía las ciudades de Burdeos con Astorga. Burdeos y Astorga ya son ciudades con un cristianismo muy potente en el siglo III y en el IV, por supuesto. Pero es que cuando cae el Imperio Romano, la Iglesia es cuando está en plena expansión, y esa calzada romana unía Mérida con Tréveris. No solamente llegaba hasta Burdeos, sino que en ese momento el Imperio Romano, por las invasiones de los bárbaros, el emperador llegó a estar en Tréveris, donde muchísimas cosas de la Iglesia de aquí, toda la herejía cristiana, pues todos los santos padres que conocemos nosotros, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, estuvieron vinculados a las polémicas que hubo aquí en torno al catolicismo, la herejía cristiana y luego la llegada de los visigodos con el arrianismo. Entonces tenemos aquí un cristianismo temprano muy vinculado a lo que sería el culto martirial, de tal manera que toda la tradición eulaliense de aquí está muy vinculada también a que entre Mérida y lo que es el norte, en Oviedo, está enterrada ella, Santa Eulalia. Sabéis que hubo un movimiento de reliquias muy potente cuando el Islam llegó a España, y muchos de los cuerpos de los grandes santos se desplazaron de Sevilla y de Córdoba a los lugares más al norte, y sobre todo lo que era la gran reliquia de la cruz que trajo de Santo Toribio a Astorga terminó siendo trasladada a Liébana. De tal manera que el cristianismo de lo que era la Palantia antigua tiene una vinculación muy grande a esta calzada, al culto martirial y a las relaciones y a los movimientos que hubo desde lo que era la meseta castellana hacia lo que era el norte. Entonces ahí tenemos un contexto de un culto martirial antiguo. Yo estoy muy convencido de que muchas de las antiguas iglesias que tienen
aparecen adscripciones y nombres en los titulares de las parroquias a santos de la antigüedad, y muchos de ellos hunden sus raíces. San Juan, en Venta de Baños, los San Martínez que había, porque San Martín también será otro santo que tendrá un culto importantísimo en España, porque la diferencia de San Martín respecto de todos los demás, y esto es lo que va a marcar el siglo V al VIII, va a ser que San Martín nos muestra a nosotros que para ser santos no tiene que ser una persona mártir. Una persona puede morir en la cama tranquilamente y puede ser declarada santa. O sea, la santidad, que en la antigüedad iba directamente vinculada a ser confesores o mártires, haber sufrido la persecución o haber muerto, a partir de San Martín se desarrolla la idea de santidad en la Iglesia, de tal manera que San Martín representa que una vida llena de caridad también puede llegar a la perfección de la santidad. Por tanto, aquí veis cómo nosotros somos, y Santa Eulalia es un recordatorio muy bonito de estratos muy antiguos de nuestra fe. Nosotros nos encontramos también con que en la Edad Media hubo un culto martirial vinculado al Camino de Santiago. Y en esto es una figura paradigmática Santa Marina, que creo que en la catedral tenemos alguna figura. Y entonces en todo el norte de España, lo que es el Camino de Santiago, llegando a lo que sería el País Vasco, a Navarra, en Castilla, Santa Marina es una santa importantísima porque su presencia va vinculada también a que su santuario en Galicia era la ocasión perfecta para las chicas en la Edad Media, para que su padre les diera permiso para que pudieran ir a Santiago de Compostela. De tal manera que hay una peregrinación masculina, obvia, de los que iban a Santiago, pero luego, por la arqueología que se está haciendo últimamente en la Catedral de Santiago, se ha descubierto que el 40% de los peregrinos enterrados en la Catedral de Santiago de la Edad Media son mujeres. De tal manera que también hay que romper una lanza en favor de la Edad Media, tan denostada la pobre, porque a veces se nos cuenta en las películas, la gente, os acordáis, ¿no? Muy violenta, muy sucia. Entonces, en las películas de la Edad Media a una chica no se le ocurre salir a la calle. Mientras nosotros tenemos testimonios en el siglo XII, por lo menos en el santuario donde yo estaba de rector, que de la cofradía una mujer fue a Jerusalén en el año 1105, a Jerusalén. Con lo cual la idea de ir a Santiago no era ni mucho menos descabellada ni aquello que daba lejos, porque a Santiago iba la gente desde Escandinavia, desde el centro de Europa, desde Egipto, desde todos los lados. ¿Os dais cuenta, no? Nosotros podemos considerar que estamos lejísimos de Santiago de Compostela, pero durante siglos y siglos en la peregrinación compostelana formaba parte del paisaje vital y religioso de la gente, que sin ningún tipo de problemas en cuanto a que aquí se cosechaba el trigo y se había ido razonablemente bien la cosecha, no se la vendimia, pero ya en cuanto el trigo se hacía, la gente tenía perfectamente la posibilidad de ir a Santiago y volver antes de los malos tiempos. Quiero decir, por tanto, que nuestro culto a los santos y las peregrinaciones han vertebrado la historia de nuestro pueblo. Y ahí se entiende, por ejemplo, cómo es que podamos tener aquí una reliquia de Santiago. Por todo lo que he contado, de que estamos aquí a medio del camino entre Mérida y Oviedo, y estamos a medio camino entre Burdeos y Santiago. Digo por contextualizar, porque a veces nos puede parecer que estamos lejos de todo, ¿no? Y es mentira. Si nosotros vemos la historia con perspectiva, pues había una movilidad tremenda. Luego, también decir que en este cristianismo antiguo, ¿por qué las persecuciones? En este caso a Santa Eulalia. ¿Por qué aquella terrible última persecución de Diocleciano? Fijaos que en el 302, 303, 304 hubo muchísimos mártires y prácticamente 10 años después nos encontramos con Constantino, que ya cesan ya para siempre las persecuciones como tales del Imperio Romano. Y aquí voy a dar unos datos históricos, pero que me gustaría que luego cada uno con la imaginación los apliquemos a nuestra época. Entonces, el problema que tenía el Imperio Romano no era que los romanos eran gente muy intransigente y que solo cabía un culto, el del emperador. En Roma había más de 1000 cultos tolerados. El Imperio Romano permitía absolutamente todo.
y era la religión a la carta. Pero solamente dos religiones fueron perseguidas por el Imperio Romano, que son el judaísmo y el cristianismo. ¿Cómo es que todas las demás religiones fueron toleradas? Porque las demás religiones no tenían ningún problema en reconocer que si Roma te decía que el emperador, que el Augusto, había sido declarado divino, si imaginaos que estáis ahí en el foro de Palantia, en la ciudad pacea y romana, en la zona donde estaba la catedral, pues en la zona donde está el mercado, donde está el foro, donde estaría la basílica donde el juez impartía justicia, pues en los templos romanos, curiosamente, dentro del templo, como pasaba con el templo de Jerusalén, no entraba la gente. Estaba la estatua del dios o de la diosa, no había nada. Era un espacio sagrado que estaba dentro. Pero en las escalinatas de acceso a los templos había una mesa, donde había unas brasas. Y junto a las brasas había un recipiente con un poquito de incienso. El culto era civil, era público, por tanto era obligatorio para todo ciudadano. Entonces imagínate que eres una ciudadana romana, de pleno derecho, te has bautizado, eres cristiana, la comunidad se está juntando en tu casa, entonces no había iglesias, en las Domus Ecclesiae, celebrabas el primer día de la semana, en un día de labor, la misa a las 6 de la mañana, celebrabas la Eucaristía, el beso de la paz, cada uno iba a trabajar y luego, después del trabajo, la comunidad se volvía a reunir para seguir comentando la jornada y orar a Dios. Y además del domingo se juntaban en dos estaciones, otros 2 días de la semana. Uno para catequesis, para hablar de las cuestiones de la comunidad, y otro penitencial. Es decir, un cristiano vivía su fe reuniéndose clandestinamente 3 días a la semana, y cuando acudía a la plaza pública, al foro, si pasaba por allá, tenía la obligatoriedad de subir las escaleritas del templo y echar unos granitos de incienso en el fuego sagrado, dedicado a Venus, a Júpiter, al divo César o a quien fuera. ¿Qué problema tenían los cristianos y los judíos? Que al ser monoteístas, nosotros no podemos adorar a los demás dioses, a los ídolos. De tal manera que para Roma, técnicamente, un cristiano o un judío, ¿sabéis qué palabra utilizaba para los cristianos el Imperio Romano? Los cristianos eran los aceioi, los sin Dios. Traduciríamos ahora los ateos, porque no reconocían a los dioses de Roma. De tal manera que cuando bautizaban a una niña, tanto a la de Mérida como a la de Barcelona, les ponían un precioso nombre, pero peligrosísimo, que era Eulalia, o Eugenia, o Eudoxia. En el caso de Eulalia era, esta chica es la bien hablada. Cuando a esta chica le toque y le pregunte si es cristiana, se puede callar o puede apostatar o disimular, o puede reconocer que yo no adoro a los emperadores porque yo soy cristiana. De tal manera que los cristianos eran perseguidos con muchísima dureza por Roma, no porque en Roma estuvieran prohibidas todas las religiones, sino porque el monoteísmo, tanto de los cristianos como de los judíos, nos obliga a confesar delante del mundo que únicamente hay un solo Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces, fijaos que a nosotros ahora de otra manera, pero también en una sociedad tan politeísta como la nuestra, donde hay dioses terribles, el dios de la vanidad, el de la imagen, el del dinero, el del poder, el del abuso, hay muchísimos poderes en nuestro mundo. Y nosotros los cristianos, se supone que, como bien somos monoteístas, solamente decimos que hay un único Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha regalado su Santo Espíritu. Nuestra vocación es la de ser mártires. Se entiende, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Esperemos y supongamos que ese no será un martirio cruento, pero nosotros nos encontramos con que nuestra situación es la de tener que confesar nuestra fe. Por ejemplo,
el Papa Francisco, uno de sus documentos en los que habla la santidad del pueblo cristiano, titula su documento el Papa Francisco Gaudete et Exsultate. Esa expresión que saca el Papa Francisco viene del Evangelio de las Bienaventuranzas. Si vais al capítulo 5 de Mateo, va diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, los limpios de corazón, los mansos, los que luchan por la justicia. Y luego al final, como una especie de octava bienaventuranza, dice, pero no dice en general, bienaventurados son, sino que dice, y bienaventurados vosotros, si por mi causa os dicen de todo, os persiguen, os insultan, os dejan sin nada, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Entonces, la cuestión de fondo a la que nos lleva el martirio es si nosotros, en el fondo de nuestro corazón, somos monoteístas o politeístas. Si nosotros estamos dispuestos a compartir al verdadero Dios con los dioses que se ofertan en el foro público de nuestro mundo. Y ojo, todos nosotros los que estamos aquí, al menos yo también, somos tentados de adorar a los falsos dioses y de rendir pleitesía y de doblar el espinazo a cantidad de cosas a los que nuestra sociedad nos pide que le tenemos que rendir. Entonces ahí cada uno tendremos que ver cuál es la lucha y cuáles son los ídolos que el demonio nos va metiendo en el camino para que nosotros no amemos, como pide el Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Entonces, hablar de martirio implica que nosotros tenemos la disposición de no compartir en nuestro corazón la zona más sagrada de nosotros con lo que no sea Dios. De tal manera que nosotros por el bautismo hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Lo de ser reyes es precioso, porque si en el bautismo hemos descubierto nuestra divinidad, nosotros ya no podemos vivir con miedo a nada. O sea, el martirio no es una cuestión de gente heroica, no se trata de heroísmo. La persona mártir es una persona que tiene esa poesía de saber que aquí el único que da la vida es Jesús. Y que si a nosotros en un momento dado nos dicen que tenemos que apostatar, por ejemplo, a mí sí que me ha pasado un poquito de eso. Cuando tenía 15 años en mi pueblo, en plena revolución y donde había tiros y pistolas y demás, una vez nos vinieron a nuestra cuadrilla los comisarios políticos con la gran pregunta: ¿vosotros qué sois antes? ¿Vascos o cristianos? Había que elegir. Si tú eres vasco, no eres cristiano. Y si tú dices que eres cristiano, no eres vasco. Se entiende, ¿no? Una anécdota que es curiosa, pero que luego se nos da mucho más sutil en muchísimas maneras. O sea, al final, tener que compartir nuestro Dios y decir, hombre, un poco Dios sí, pero luego también, por si acaso, unos cuantos ídolos nos vienen muy bien. Por tanto, el martirio es algo físicamente real en situaciones como las que me he encontrado ahora. Por ejemplo, conocí al obispo Maxim de Donetsk, que es donde están ahí los rusos a punto de entrar. Este es un salesiano joven al que le han hecho obispo. Entonces imaginaos que a este le toca sostener a comunidades cristianas que se han despoblado, que se han desplazado, sostener a los soldados, a las familias de los soldados. Y ahí, por ejemplo, los católicos, una vez que llega el ejército ruso, automáticamente, claro, el cura se escapa, no le queda otro remedio, pero si queda algo de la estructura de la parroquia católica, la eliminan directamente. Si hay junta parroquial, si está la Cáritas, todo eso es absolutamente borrado del mapa. Digo también esto para que veamos que esto no lo informan los medios de comunicación. Por ejemplo, estuve hablando también en el patriarca de los armenios en Siria. Les han destruido en los últimos meses 4 iglesias y una ermita. Y los fundamentalistas le dijeron al obispo: queremos hablar con usted. Entonces el obispo se plantó solo en la guarida de los terroristas.
que por cierto no eran sirios, eran chechenos y pakistaníes. Y le dijeron, bueno, como ustedes los cristianos dicen que son misericordiosos, por favor, necesitamos que nos traigan los cadáveres de nuestros caídos. Entonces el obispo se volvió a sus comunidades y dijo, oye, los fundamentalistas me han pedido esto, y como es un acto de los actos de misericordia corporales, ¿no?, el de enterrar a los muertos, pues fueron con 183 cadáveres de yihadistas a donde los yihadistas. Y estos quedaron impresionados y les dijeron, no, pues en adelanto os prometemos que ya no os vamos a quemar más iglesias. Fíjate qué majos, ¿no? Entonces, la situación del martirio es terriblemente real en muchos sitios, en otros es más sutil, pero en todo caso, ellos son un recordatorio para nosotros que aquí la lucha en Europa se da, pero se da de otra manera. Nosotros tenemos también la tentación de vivir una fe instalada, a medias, cómoda, una fe en la que nosotros, pues bueno, más o menos reclamamos unos servicios religiosos y luego vivimos tan tranquilamente. Entonces yo me atrevo a deciros que los próximos años es muy importante que en España y en nuestros contextos nos demos cuenta de dónde hay una lucha y dónde a nosotros, como cristianos, como católicos, se nos pide que tenemos que estar. Porque aquí también las ideologías de la muerte existen y la vida humana es humillada y es atacada de muchísimas maneras. Ahí todo el magisterio de todos los papas, aunque a veces da la impresión de los medios de comunicación que hay unos papas que son de una línea y otros de otra, exactamente dicen todos los papas lo mismo en cuanto a la cultura de la vida y a la cultura de la muerte. La vida humana es hoy amenazada desde el seno de la madre. La familia es hoy amenazada. La libertad de poder enseñar tranquilamente la fe y los valores cristianos en muchísimos ámbitos de nuestra sociedad están, no sé si estáis pensando que estoy exagerando, vivís en la misma nación que vivo yo. Esto suena, pero bueno, como ahí está la lucha, pues tampoco a mí me incumbe mucho. Hay mucho adoctrinamiento, muy poca interioridad en muchos ambientes, poca formación. Entonces, para mí, como obispo, me supone un reto, alargados del martirio. El martirio en el siglo XXI, cada diócesis del mundo la tiene que vivir en el contexto que le ha tocado vivir. Y en nuestro contexto diría pues, unos consejos, si me permitís, para cómo vivir nuestra fe cristiana como adultos, una fe de una estatura plena. Empezar diciendo que, como decía un amigo mío, Dios quiere hijos e hijas. Dios no quiere nietos ni nietas. Dios no es un abuelo. Dios es un padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere tener con cada uno de nosotros una relación en directo, ¿vale? No una relación subrogada. Es genial que en nuestro pueblo, en nuestros pueblos, esta juventud que va un poquito de atea son cristianos subrogados, porque es, cuando los amigos dicen que son ateos y luego tienen un examen y dicen, abuela, pon una vela que tengo examen, ¿no? Entonces, esa es una situación curiosa que muchos de nuestros jóvenes, en cuanto reciban 3 o 4 collejas los próximos 10 años, van a ser otra vez cristianos, como está pasando en otros lugares donde la secularización nos lleva bastantes años. Es decir, no tengáis la impresión de que hoy en día un joven es una persona poco sensible a los valores del Evangelio. Es exactamente lo contrario. Se les está manipulando y engañando y estafando a los jóvenes de una manera tan burda que los jóvenes están necesitando referencias. Y no consideréis vergonzoso profesar vuestra fe, bendecir la mesa, decir a vuestros nietos, a vuestros hijos, que merece la pena seguir a Cristo. Entonces, es muy importante eso de que tenemos que tener una relación en directo con Dios. Y por supuesto, a los que se supone que somos de los cristianos, de los que vamos a misa, la pregunta que yo os hago y que yo me hago a mí en este año de la oración es: ¿cuál es mi relación con Jesús? Si es una relación directa y la cuido, la mimo, si hay una amistad, si hay una escucha, porque ahí está la diferencia entre ser personas habitadas a ser personas simplemente ocupadas. Y os aseguro que la gente joven y nuestros vecinos nos miran.
y están buscando si nosotros realmente tenemos dentro del corazón un secreto, algo grande que nos hace vivir en alegría, dispuestos a perdonar siempre, dispuestos a servir siempre, con una capacidad de asumir los golpes de la vida con esperanza. No es lo mismo creer en Dios que no hacerlo. Por eso, en la carta a los Corintios de Pablo, después de ese capítulo 13, que os sonará mucho a todos, ¿no? Esa lectura que se suele leer en casi todas las bodas, el himno de la caridad, os suena, ¿no? El amor es paciente, no disculpa sin límites, tal. Pero luego, después de Corintios 13, está Corintios 14, 1 Corintios 14, y dice que de todos los carismas de la Iglesia, obviamente el importante es el amor. Sin amor no hay absolutamente nada, pero bueno, el amor es un supercarisma. O sea, el amor es la base de todo, el fin de todo, lo que todo tiene que venir traspasado por él. Pero luego, hablando de los carismas, Pablo dice que el que viene en siguiente lugar es la profecía. Porque el que es profeta, dice, edifica a los demás, exhorta, anima y consuela. Que estos son tres verbos que necesita muchísimo la gente de hoy. La gente está muy rota porque le sigue a los ídolos y los ídolos lo prometen todo y al final no dan nada. La gente que pone su corazón en, yo qué sé, sus bienes, en el dinero se la come. La gente que pone todo su corazón en aparentar, en la vanidad, esa vanidad es un torbellino que la destruye. No del todo, porque nosotros somos católicos y consideramos que siempre Dios está ahí y siempre hay una capacidad maravillosa de recomenzar. Por tanto, nuestra llamada a ser mártires, es decir, a ser testigos, implica que tenemos que ser profetas. Y el profeta edifica. O sea, es una palabra muy bonita esta. Uy, usted me ha resultado muy edificante. Es una palabra antigua que se decía antes mucho, ¿no? O sea, una persona edificante es una persona que alienta, que estimula, que anima a los demás a creer en lo mejor de ellas mismas y que te tira para arriba. Hay gente tóxica que te hunde y te tira para abajo, y los cristianos se supone que somos gente que estamos tan llenos de Dios, tan vacíos de vanidad y de narcisismo, que estamos dispuestos a acoger a cualquiera y a que nos cuente lo que le pasa. Entonces, la persona que es profeta es una persona que edifica, porque da cabida al otro y escucha lo que el otro hace. Además, la gente muchas veces no quiere que le des una solución. No os asustéis. Si alguien te para por la calle y te habla, tú escuchándola del corazón ya le has dado el 90% de lo que esa persona te pedía. Que no te pedía que luego le dijeras, pues tienes que hacer esto. No, esto es lo que no sabéis, ¿no? Has tenido un encuentro de estos y al final la persona te dice, gracias, ¿cuánto me has ayudado? Y tú dices, pero si no te he dicho nada. ¿Me entendéis a lo que me fui a referir, no? Si somos profetas, edificamos la vida de la gente porque estamos abiertos a que cualquier persona en cualquier momento nos aborde. En segundo lugar, exhorta. Con la propia vida, y si hace falta con la palabra, pues mejor todavía, anima. La persona que es profeta, esa persona canta con su vida que Jesucristo es el que te levanta, el que te da la vida y el que merece la pena. Y desde ahí consuela, con el consuelo que da el Espíritu Santo. Por esto, una iglesia renovada, una iglesia de mártires, implica volver a ser poco a poco como lo que eran las comunidades que aparecen reflejadas en los Hechos de los Apóstoles. En aquella primera comunidad de Jerusalén es muy bonito, en el capítulo 2, en el capítulo 4, como va comentando cómo era aquella iglesia primitiva. Entonces, no tenía ningún secreto. Era una iglesia, acordaos lo que os he dicho, no había todavía templos, no había iglesias. La iglesia, la eclesía, era la agrupación, la congregación de los cristianos de un sitio. O sea, si nosotros habláramos en propiedad, diríamos que la iglesia de Paredes de Nava no es esta iglesia o la otra iglesia. La eclesía de este pueblo es el conjunto de los cristianos. Que luego tenemos una domus, una casa, que en el siglo III era una casa secreta porque no se podía ser cristiano, y luego, como hemos tenido legalidad, pues hemos ido haciendo
templos cada vez más maravillosos, más suntuosos, porque eso que era un comedor y una cena a escondidas, ahora podemos realizar el culto divino con la representación del cielo delante de nosotros. Todos esos retablos dorados, ¿os suenan? En nuestros antepasados decían, pues ya que vamos a celebrar a Jesús y este viene en el pan y en el vino, qué menos que convertir la tierra en el cielo. Entonces vamos a hacer una nave donde los techos son azules con estrellitas, donde delante tenemos toda la corte celestial con todos los santos y las santas, y así ya nos ambientamos y nos vamos preparando el corazón para cuando vayamos al cielo. ¿Se entiende, no? ¿Por qué hacían tanto arte? Por eso ahora cuando nosotros estamos hablando de poner en valor el patrimonio, tenemos que intentar destacar la parte artística, la parte de belleza, la parte de monumentalidad, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta qué significa el templo y las obras de arte que tenemos ahí. Entonces las comunidades, lo primero que hacían en Jerusalén era celebrar la fe. Celebrar la fe, liturgia era una palabra. La liturgia que significa lo que el pueblo celebra. En segundo lugar, la diaconía. Todos servían, todos ayudaban. No había pobres entre ellos. Y todo lo tenían en común. Y claro, la gente los veía y decía, qué maravilla, merece la pena ser de estos. Liturgia, diaconía. En tercer lugar, martiría, el anuncio, el testimonio. Nosotros somos testigos de que Jesús vive. El primer testimonio es este. En los propios Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo está en la cárcel, están hablando a Agripa y Festo y le dice el juez al rey, bueno, aquí me ha dejado el antecesor un preso, un tal Saulo, que los judíos me han denunciado y yo le tengo aquí un preso por unas discusiones sobre un tal Jesús que Pablo sostiene que está vivo. ¿Vale? El martirio, somos mártires cuando nosotros sostenemos con nuestra vida y con lo que sea que Jesús vive, que no es alguien del pasado. Entonces los cristianos de los primeros siglos y los de ahora, y esos también somos nosotros, celebramos la fe, servimos y cuidamos a los pobres y a los que están solos, anunciamos con nuestra vida que Jesús vive y estamos dispuestos a anunciarlo a quien sea, el querigma, el anuncio. Y todo eso forma la comunidad, la koinonía. Por eso cuando hablamos de comunidad cristiana, le tenemos que pedir a Dios que nosotros las parroquias ya somos comunidades, pero tenemos que ser cada vez más comunidad. ¿A qué me refiero? Si somos cada vez más comunidad y nos queremos cada vez más y cada vez tenemos un solo corazón, corpus, preciosa expresión, si tenemos un solo corazón, esto atrae a los que están fuera. Al que está fuera dicen, yo también quiero ser como estos, yo quiero vivir lo que viven estos. Entonces nuestra tarea y lo que nos pide el Espíritu Santo es justamente que seamos cada vez mucho más comunitarios, que consideremos que tenemos un solo corazón y una sola tarea. Por tanto, fijaos si es importante que en las parroquias tenemos que tener muchísima delicadeza para limar lo que pueden ser las heridas que hay entre nosotros. Porque puede haber mucha gente, la hay, os lo aseguro, que el Espíritu Santo la tiene a medio milímetro de la conversión, se empieza a acercar a la comunidad cristiana y ¿qué es lo primero que se encuentra muchas veces? Rencillas, envidias, heridas que vienen de atrás. Entonces dice la gente, bueno, eso le pasó por ejemplo a Gandhi. Gandhi, el famoso Gandhi, el que liberó de Inglaterra a su patria, trabajaba en el puerto en Sudáfrica y le llegó un evangelio, lo leyó y dijo, esto es la verdad. Pues voy a comprobarlo. Es que una ciudad habitada por cristianos tiene que ser la bomba. ¿Y qué hizo Gandhi? Cogió un barco y dijo, me voy a Londres. Aquello tiene que ser el paraíso. Fue a Londres y dijo, pues no se nota mucho lo que este librito dice. Entonces Gandhi decía, la teoría de este libro es maravillosa, pero su práctica imposible. Y no se hizo cristiano. ¿Lo veis, no? Entonces puede haber mucha gente que encuentra una palabra de Dios, que acoge, que va un día a un funeral, que una predicación le toque el corazón,
y puede el Espíritu Santo disponerle a esa persona, pero lo que necesita son testigos, es decir, mártires, personas dispuestas a decir que Jesús está vivo y que lo es todo para nosotros. Por tanto, animaros que de la mano de nuestra querida Santa Eulalia, en cuyo año santo estamos, que podamos decir con San Pablo y con ella, para mí, lo que se dice en la vida, para mí, la vida es Cristo. Es más, no es que nosotros como cristianos, como cristianas, vivimos en Cristo, es más que eso. O sea, si hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la teología nos dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿nos suena esto? Si nosotros decimos que somos miembros del cuerpo de Cristo, eso significa que, y esto es así, nosotros somos el mismo Cristo en el mundo. O sea, ser cristiano, ser cristiana, no es ser un partidario que Jesús le cae bien. Eso no es un cristiano. Un cristiano es una persona que por el bautismo le ha dejado todo el hueco de su corazón al Señor y le dice al Señor, bueno, yo en ti, tú en mí, y tú tienes que serlo todo. De tal manera que cuando una persona se encuentre conmigo, como decía San John Henry Newman, que el que me mire te vea, que el que me escuche te oiga, que el que me toque mi vida te sienta a ti. Entonces esta es nuestra tarea como mártires. Por eso creo que el Espíritu Santo nos está invitando en esta época que vivimos, tan maravillosamente radical, donde se han caído todas las certezas, todos los ídolos han fallado, a pesar de que nuestro mundo consumista y absolutamente orgulloso de sí mismo, parece que estamos en la sociedad ideal de todas, sabéis que no es así. Los ídolos están destruyendo y matando a la gente. El único que puede salvar al mundo es Cristo, y nos ha creado a nosotros. De tal manera que, como veis, este salto y esta iglesia en salida implica que la única alternativa que tenemos como cristianos, esto va a sonar un poquito fuerte, la única alternativa que tenemos como cristianos es la santidad. Solo vale ser santos. Santos no es yo nunca he roto un plato. Santo es la persona que tiene la disposición de seguirle a Cristo hasta el final. Cuando le veo ahí a San Jerónimo, que estaba ahí en nuestro pueblo, ¿verdad?, vestido de cardenal con un leoncito, ¿os acordáis de esa figura que tenemos ahí? Pues yo siempre le digo a San Jerónimo, como él hizo la traducción a la Vulgata del Evangelio, del griego al latín, pues yo pienso que a veces el leoncito estaba muy juguetón y cuando él tenía que buscar una palabra, pues alguna vez no sé si eligió la mejor de todas. Entonces cuando en griego dice Jesús que tenéis que ser teleioi, él traduce tenéis que ser perfectos. Uf, qué miedo. ¿Cómo voy a ser perfecto? Entonces, perfecto, que es una palabra muy bonita, es una losa de mármol de 200 kilos en la espalda, ¿verdad? O sea, lo que dice literalmente Jesús, si cogemos el texto en el griego del Evangelio, teleioi significa, telos es el fin. Teleios es la persona que está dispuesta y quiere seguirle a Jesús hasta el final. Que caigamos, nos levantamos. Que pecamos, nos confesamos. Que la hemos liado parda, pedimos perdón y recomenzamos. Pues esta es una época y una iglesia en la que la única alternativa que nos queda maravillosamente es la de ser santos. La de con nuestros defectos, con las cada una de cada uno, con todo lo que tengamos, estemos cada día dispuestos a decirle a Jesús, yo quiero seguirte hasta el final y no avergonzarme de ti, como lo hicieron Santa Eulalia, como lo hicieron aquellos maravillosos mártires de aquellos siglos, pero insisto, el siglo XXI tiene que ser, en este sentido de la palabra que he dicho yo, un siglo de santos y de mártires. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Santa Eulalia de Mérida ruega por nosotros.